Antes de que existiera el tiempo, antes de que los cielos se desplegaran y la tierra emergiera de la nada, existía solo el Eterno, el ser absoluto y trascendente, cuya existencia no tenía principio ni fin. En su infinito poder y sabiduría, el Eterno decidió crear, no por necesidad, no por soledad, sino por voluntad divina. Así nació el reino celestial, una dimensión pura, incorruptible, forjada con la esencia misma de la luz. En esta primera manifestación de su poder, el Eterno creó a los arcángeles, seres de incomparable gloria, formados con fuego celestial y luz eterna. Fueron los primeros en contemplar la belleza de su Creador. Cada uno fue forjado con una misión específica y un aspecto único, reflejo de distintos aspectos de la voluntad divina. Micael, el guerrero de la justicia, protector del orden, con una espada ardiente que podía atravesar las sombras. Gabriel, el mensajero, portador de las revelaciones divinas, cuya voz resonaba como trompetas celestiales. Rafael, el sanador, que velaba por el equilibrio entre la creación y la compasión. Uriel, el guardián del conocimiento y el juicio, el fuego purificador que ardía sin consumir. Y Lucifer, el portador de la luz, el más hermoso, el más sabio, el que lideraba la adoración celestial ante el trono del Eterno. Lucifer brillaba con una intensidad sin igual. Su voz era música pura, y su inteligencia desbordaba como un río eterno. Era el reflejo más cercano de la gloria divina entre todas las huestes celestiales. El reino celestial fue estructurado en órdenes y esferas, cada una con funciones específicas. Así nacieron los coros angelicales, serafines, ardientes en amor puro, rodeaban el trono del Eterno y entonaban eternamente: Santo, Santo, Santo. Querubines, custodios del conocimiento divino y de los misterios sagrados. Tronos canalizaban la justicia divina y sostenían la estructura del cielo. Más abajo, otros 6 coros completaban las jerarquías. Dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Cada jerarquía tenía un propósito y un poder distinto. Pero todos estaban unidos bajo una sola voluntad: servir al Eterno y ejecutar sus designios. Por eras incontables, el cielo vivió en paz absoluta. Las huestes angelicales danzaban en los campos de luz, componían sinfonías eternas y ejecutaban actos de creación menor en nombre del Altísimo. Cada estrella que nacía, cada mundo que se formaba, era un reflejo de la gloria celestial. Los ángeles eran servidores, heraldos, guardianes. No poseían libre albedrío como los humanos aún por venir, pero sí conciencia, emoción y un profundo sentido de propósito. Amaban al Eterno con pasión, pues vivían inmersos en su gloria. Todo era armonía, hasta que algo invisible comenzó a cambiar. Mientras los demás servían con humildad, Lucifer comenzó a contemplarse a sí mismo. Su belleza era tan grande, su poder tan vasto, que comenzó a preguntarse por qué debía inclinarse ante otro. Las semillas del orgullo, imperceptibles al principio, fueron creciendo como sombras ocultas en su interior. Se preguntaba: ¿por qué he de servir si soy la luz misma? ¿Por qué no puedo gobernar también? No lo compartió con nadie. Ocultó sus pensamientos detrás de su resplandor. Su voz seguía cantando himnos al Creador, pero su corazón ya no lo sentía igual. Así comenzó el primer conflicto del cielo, no con una espada, sino con un pensamiento. Los cielos no se estremecieron al principio.
Era solo una vibración, un murmullo sutil entre los serafines, pero algunos comenzaron a percibir algo extraño en la armonía de los coros. La música celestial tenía ahora una nota disonante. No sabían su origen, no sabían su causa. Pero el equilibrio comenzaba a inclinarse. Fue entonces cuando el Eterno pronunció una palabra que no había sido dicha desde la creación. Libre albedrío, un don destinado a una futura creación, pero que por primera vez fue percibido en el corazón de uno de sus ángeles. Lucifer había abierto una puerta que no debía existir en el cielo, y detrás de esa puerta lo esperaba el abismo. Lucifer, el portador de luz, se movía con gracia entre los ángeles. Su resplandor era tan majestuoso que muchos lo miraban con reverencia. Seguía cumpliendo su función. Lideraba las adoraciones, guiaba los coros, organizaba las huestes. Pero dentro de su espíritu algo se estaba fracturando. El cielo era armonía, pero él sentía que merecía más. ¿Por qué cantar eternamente para otro? ¿Por qué rendir honor si yo también soy esplendor? ¿Acaso no reside en mí parte de esa misma divinidad? Estas preguntas, nacidas del orgullo y la contemplación propia, fueron el eco de la primera rebelión jamás concebida. Lucifer no compartió sus pensamientos de inmediato. Primero los acarició en secreto, pero como un veneno, su ambición se fue extendiendo. No estaba solo. Otros ángeles, cautivados por su belleza, por su liderazgo, comenzaron a escucharlo. Algunos sentían que sus palabras tenían sentido. Si todo fue creado por el Eterno, ¿por qué no podemos nosotros crear libremente? ¿Y si hay poder que aún no se nos ha revelado? Lucifer no predicaba aún una revuelta, pero sus palabras abrían caminos oscuros. De la duda surgió la inquietud. De la inquietud, la seducción. Así comenzó a reunir en secreto a una fracción de las huestes celestiales, ángeles de alto rango, guardianes, músicos, sabios, todos fascinados por su visión de un nuevo orden. En los recintos más altos del cielo, donde solo los arcángeles podían entrar, Lucifer reunió a un grupo selecto. El Eterno nos hizo gloriosos. Pero ¿por qué contenernos? ¿Por qué seguir siendo eternamente servidores cuando podemos ser soberanos? Muchos se escandalizaron, otros callaron, pero unos pocos asintieron. Entre ellos estaban Semyaza, el vigilante de las estrellas; Azazel, maestro del metal y la fuerza; Astaroth, sabio de las constelaciones y las artes; y decenas más, que luego serían recordados como los ángeles caídos. Unidos por la visión de un nuevo orden, estos ángeles de alto rango se convirtieron en los primeros en seguir a Lucifer en su búsqueda de libertad y poder. Así se formó el primer Consejo Oscuro, una asamblea que no hablaba aún de guerra, sino de libertad e independencia. En aquel momento, mientras el reino celestial permanecía en silencio, los primeros pasos hacia la rebelión ya habían sido dados. El Eterno no necesitaba ser informado. Él lo sabía todo, incluso aquello que no había sido pronunciado, pero no actuó de inmediato. La creación había sido dotada de libre albedrío y con ello la posibilidad de elegir. Un día, la voz del Creador resonó por todo el cielo. Lucifer, hijo de la aurora, ¿qué es lo que deseas en tu corazón? Lucifer no respondió con palabras, pero en su interior una llama ardió más fuerte que nunca. No se arrepentía. Creía que era tiempo de un cambio, de un nuevo reinado.
Fue en ese momento cuando el reino celestial tembló por primera vez. Aunque aún no había estallado la batalla, el cielo ya no era puro. El pecado invisible del orgullo había ingresado. El reino perfecto ahora albergaba tensión, miradas de sospecha, lealtades divididas. El Eterno, aún en su paciencia infinita, esperó. Dio a Lucifer la oportunidad de volver, de arrepentirse, de soltar el poder que tanto anhelaba. Yo me alzaré por encima de las estrellas, colocaré mi trono en lo alto, junto al del Altísimo. Seré semejante a él. Las palabras retumbaron como relámpagos. Así nació el primer demonio, no por forma, sino por intención. Miguel, el príncipe de los ejércitos del cielo, observaba con tristeza lo que ocurría. Él amaba a Lucifer como a un hermano. Habían creado juntos, servido juntos, cantado juntos, pero ahora veía un fuego distinto en sus ojos. Hermano, ¿por qué buscas algo fuera de la voluntad del Eterno? Todo lo que eres, todo lo que tienes, proviene de Él. Lo que soy trasciende incluso a su voluntad. No nací para inclinarme eternamente. He visto una gloria más grande, la mía. Ese fue el momento que marcó el quiebre definitivo. El cielo se dividió. La rebelión ya no era un pensamiento, era una declaración. Aunque aún no había estallado la batalla, el cielo ya no era puro. El pecado invisible del orgullo había ingresado. El reino perfecto ahora albergaba tensión, miradas de sospecha, lealtades divididas. Los ángeles fieles comenzaron a prepararse. No sabían cómo sería la guerra ni cuándo, pero sabían que algo terrible se avecinaba. El Eterno, aún en su paciencia infinita, esperó. Dio a Lucifer la oportunidad de volver, de arrepentirse, de soltar el poder que tanto anhelaba. Yo me alzaré por encima de las estrellas, colocaré mi trono en lo alto, junto al del Altísimo. Seré semejante a él. Las palabras retumbaron como relámpagos. Así nació el primer demonio, no por forma, sino por intención. Cuando la rebelión fue proclamada, el abismo se formó. No existía antes. Pero al ser concebido el mal en el corazón de una criatura de luz, el cielo no pudo contenerlo. Fue separado, desgajado, expulsado de la estructura divina. Aún no había caído Lucifer. Aún no se había peleado ninguna batalla. Pero el infierno ya estaba naciendo. Las trompetas sonaron, no como música celestial, sino como advertencia. El cielo, por primera vez, conoció el conflicto. La armonía fue rota y el reino perfecto se estremeció. La rebelión se había declarado. La guerra era inevitable. Lucifer reunió a una tercera parte de las huestes celestiales. Ángeles de gran poder, muchos de ellos de alto rango, se alinearon con él. Las legiones celestiales, antes unidas en propósito, estaban ahora divididas. Fue entonces que se formaron dos ejércitos. Las huestes de la luz, lideradas por Miguel y los fieles arcángeles. Las legiones de la oscuridad, comandadas por Lucifer, el portador de la luz caído. Los cielos se oscurecieron, estrellas fugaces caían, mundos vibraban al ritmo del conflicto. El reino celestial temblaba por dentro. Así se preparaba el cielo para el conflicto que cambiaría el destino de la eternidad. Las armas de la guerra no eran forjadas en metal. Eran manifestaciones de poder espiritual, espadas de verdad y fuego, escudos de fe inquebrantable, trompetas que canalizaban la palabra del Creador, lanzas hechas con luz concentrada.
Los demonios, antes ángeles, habían deformado sus dones, corrompieron la música en gritos caóticos, transformaron la sabiduría en manipulación, distorsionaron su luz en oscuridad. Miguel fue el primero en descender con su ejército. Las nubes estallaban con cada golpe. Los cielos eran campos de combate. El sonido de alas, gritos de poder, rayos de gloria y fuego sombrío llenaban todo. Rafael se enfrentó a Azazel en un duelo de energía devastadora. Gabriel, con su trompeta, rompía las ilusiones creadas por Astaroth. Semyaza y sus caídos luchaban como titanes contra los serafines. La guerra duró eones en la medida celestial. Fue una batalla sin precedentes, donde la eternidad misma se dobló ante el dolor de la ruptura. Cuando el clamor del último combate se disipó, el cielo quedó en silencio. Las huestes rebeldes, aunque poderosas, no pudieron contra el juicio de Dios. Lucifer, herido en su orgullo y gloria, fue derrotado. El Eterno pronunció la sentencia. Has querido alzarte por encima de las estrellas, pero serás arrojado al abismo. Ya no brillarás como luz, sino como sombra. Tu nombre será Satanás, el adversario. Y Lucifer fue arrojado del cielo junto con los suyos. No cayeron como hojas, cayeron como meteoros, como rayos, como fuego maldito. Después de la guerra celestial, cuando los cielos fueron purificados por la justicia, Dios contempló el universo y decidió crear algo completamente diferente, un ser hecho a su imagen, dotado de libertad absoluta. No fue hecho de fuego como los ángeles, ni de oscuridad como los demonios. Fue creado del polvo de la tierra, frágil, limitado, pero con la chispa divina del aliento de Dios en su interior. Dios plantó un jardín en Edén. Allí colocó al hombre, Adán, y de su costado creó a Eva, su compañera. Eran inocentes, puros, caminaban con Dios cada día. Pero también eran libres, y esa libertad, que los elevaba por encima de todo lo creado, se convirtió en el blanco del adversario. Lucifer, ahora Satanás, había sido arrojado a las regiones inferiores. Su luz celestial se había convertido en un fuego de odio, y cuando vio al hombre, despertó en él un rencor inigualable. Tú amas a esta criatura de barro más que a mí. Yo fui tu lucero, tu heraldo, y ahora este ser camina contigo en el jardín. No lo permitiré. Satanás no podía derrotar a Dios directamente, pero podía corromper su creación más preciada. Así comenzó el primer engaño, la primera gran traición. Satanás se disfrazó como una criatura astuta, una serpiente. ¿Así que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? No morirán. Dios sabe que si comen de ese fruto, serán como Él. La semilla de la duda fue plantada. El deseo de ser como dioses prendió fuego en sus corazones, y comieron del fruto prohibido. Entonces los cielos gimieron, la creación se quebró, y el corazón del hombre se llenó de vergüenza, miedo y muerte. Dios descendió. Su presencia quemaba como luz. Adán y Eva se escondieron. Pero no se trataba solo de castigo, se trataba de responsabilidad. Pondré enemistad entre tu descendencia y la de la mujer. Ella te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Esta fue la primera profecía del Mesías. La batalla espiritual que había comenzado en el cielo ahora se trasladaba a la tierra y tendría un final escrito desde el principio, tras la caída del hombre.
Los demonios comenzaron a trabajar activamente en la tierra, inspirando idolatría, haciéndose pasar por dioses falsos, introduciendo misterios oscuros, magia, astrología corrupta y sacrificios de sangre, corrompiendo linajes enteros para evitar que naciera el Salvador prometido. A través de culturas, imperios y civilizaciones sembraron confusión. Egipto, Babilonia, Canaán. Tras cada trono oscuro había un demonio susurrando. A partir de entonces, la humanidad caminó dividida entre dos caminos. Aquellos que buscaban a Dios, aún con esfuerzo, dolor y fe. Aquellos que se entregaban a la oscuridad, fascinados por el poder inmediato. Y mientras el mundo avanzaba en siglos y generaciones, la batalla continuaba en lo invisible. Ángeles eran enviados para proteger, guiar y advertir. Demonios eran soltados para tentar, confundir y destruir. La tierra se convirtió en el nuevo campo de guerra. Una guerra sutil. Una guerra por el alma de cada ser humano. Dios no dejó a la humanidad sin ayuda. Escogió hombres y mujeres para que fueran profetas, visionarios, soñadores. A través de ellos el cielo hablaba, y a través de ellos los demonios trataban de silenciar la verdad. Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Daniel vio visiones de bestias y ángeles en guerra. Isaías anunció la caída de Lucifer. Ezequiel vio tronos, querubines y gloria. Cada visión era un recordatorio. La guerra espiritual era real y aún no había terminado. Los demonios no buscan simplemente gobernar reinos. Su verdadero objetivo es el alma del hombre. Saben que una sola alma que se pierda es una herida para Dios. Atacan los pensamientos, causan divisiones, imitan la luz, promueven religiones falsas. Mientras tanto, los ángeles luchan sin cesar, fortalecen la fe, protegen a los inocentes, traen visiones y consuelo. Todo lo que vives, sueñas, decides, es parte de una guerra eterna. Aunque la humanidad cayó, no está condenada. Desde el Edén hasta la cruz, y de la cruz hasta el juicio final, la historia de los hombres está entretejida con los hilos de los ángeles y los demonios. El bien y el mal no son simples conceptos, son fuerzas reales, activas y personales. Y tú, lector, espectador, alma viviente, formas parte de esta historia. Desde el instante en que la humanidad fue expulsada del Edén, Dios designó a ángeles guardianes para acompañar a los hombres en su peregrinaje terrenal. Estos ángeles no son solo figuras simbólicas ni entidades pasivas. Son guerreros celestiales, sabios consejeros y protectores invisibles. Cada ser humano posee un ángel asignado, cuya tarea es clara: guiar hacia la verdad, advertir del peligro espiritual, interceder ante el trono celestial y combatir, si es necesario, contra fuerzas demoníacas por el alma que le fue encomendada. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Aunque el mundo ve guerras, enfermedades y catástrofes como meros sucesos naturales, en las sombras de la realidad se libran guerras que ningún ojo humano puede ver. Cada vez que un hombre elige la verdad sobre la mentira, la fe sobre la desesperanza, la misericordia sobre la venganza, un ángel ha luchado en su favor. Y cada vez que un alma se hunde en el pecado, un demonio ha triunfado momentáneamente. Estas batallas ocurren en hospitales, escuelas,
cárceles, campos de guerra, hogares rotos y corazones solitarios. Nada está fuera del campo de conflicto. Los demonios, organizados en jerarquías bajo el dominio de Satanás, no han dejado de infiltrarse en la historia humana. Sus estrategias se han perfeccionado con el tiempo. Introducción de ideologías perversas disfrazadas de progreso, normalización del pecado a través de la cultura, racionalización del mal como algo aceptable, disfraz de la oscuridad como libertad. Pero no lo hacen solos. Han influido en líderes, manipulado religiones, creado cultos y se han hecho pasar por ángeles de luz.